O sea, ¿no? habla unos segundos y lo restante ya no se escucha casi nada. Qué cosa para nada. Y el Wi-Fi está perfecto, totalmente perfecto. Qué raro. A ver, en este momento que estoy hablando, ¿cómo se me escucha? Ahora sí se le escucha mejor. Ya, no me voy a mover entonces. Señores, una ley orgánica se modifica solo por otra ley orgánica, por favor. Eso es elemental, ¿sí? ¿Qué otra fuente del derecho tributario regula la norma 3 del título preliminar del Código Tributario? Normas de naturaleza reglamentaria. Ah, ya, esos son los decretos supremos. ¿Qué otra fuente del derecho tributario regula la norma 3? La jurisprudencia. Esa jurisprudencia que puede tener origen administrativo u origen judicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Jurisdiccional, más que judicial, jurisdiccional, porque no solamente vamos al Poder Judicial, sino también vamos al Tribunal Constitucional, ¿sí? Y bueno, y así sigue en la norma indicando, ¿no? Y nosotros hemos dicho desde la primera clase que la Constitución es una norma más, ¿no? Pero lo que hace diferente es el nacimiento, la forma como se constituye la Constitución, este tipo de norma. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. ¿Cuál es su finalidad? Regular el poder político. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre vamos a tener fuente material, ¿no? Donde vamos a ver que se establecen parámetros, tipos de regulaciones, estándares, ¿no? Sobre los cuales las normas se van a tener que regular. Y ahí que vemos, en la fuente material vamos a encontrar en la Constitución los principios y los derechos que no pueden ser vulnerados, ¿no? Por los operadores del derecho tributario. Y esto es algo que les acaba de decir, la Constitución es una norma más. Lo que pasa es que tiene una estructura distinta, pero es una norma más, ¿sí? Organiza el poder, limita el poder y justifica el ejercicio del poder. Acuérdense de eso. Organiza el poder político. La Constitución limita el poder político. Y la Constitución justifica el poder político. Por eso tenemos problemas entre los organismos del Estado, ¿no? Y los diferentes niveles de gobierno, Congreso de la República, Poder Ejecutivo, pedidos de vacancia, interpelación a ministros, ¿no? Entonces, no puede haber pues, un único poder, ¿no? Nosotros tuvimos un gobierno en la época de Alberto Fujimori, donde prácticamente se barrió con la institucionalidad, ¿no? Yo lo digo objetivamente porque no tengo ni a favor ni en contra nada del gobierno de Fujimori, que no es mi tema no es tema parlamentario ni político, mi tema es tributario, por lo tanto no me manifiesto sobre temas que no me competen, pero para que se hagan una idea ustedes, había una sala que manejaba Montesinos en el Tribunal Fiscal. Sala, evidentemente, que fue desactivada y sacaron a esos vocales del Tribunal Fiscal. O sea, miren cómo se había tomado la institucionalidad. O sea, ¿qué pasaba en el Poder Judicial? Entonces, ¿para qué teníamos diferentes tipos de poderes? ¿No? ¿Para qué teníamos diferentes órganos de naturaleza administrativo si todo estaba copado por el gobierno de turno en ese momento? ¿No? Más les debe sumar Vladimiro Montesinos,
porque era un poco el que armaba, el arlequín que armaba toda esta figura, porque para que ustedes vean, no recuerdo en este momento porque han aumentado las salas, creo que son 12 o 13 salas en el Tribunal Fiscal, no estoy segura, si me he equivocado, corríjanme, ¿no? Pero, pero para que haya una sala a donde iban los casos que le interesaban, y de los amigotes y de sus amigos y de artistas, creo que hasta Gisela estuvo en el tema, el padre de la novia del que fue primer ministro también, ¿no? No sé si fue, no, ministro de Turismo, ¿no? Entonces, caramba, yo quería que me lo resolvieran a mis intereses, a mi favor, se iba a la sala tal que era ya todo el mundo sabía que era la sala de Montesinos, ¿no? Y en esa época, el vocal administrativo, que era como la especie, para el Tribunal Fiscal, la especie de gerente general, era un marino, un ex marino, o sea, alguien vinculado, ¿no? A lo que nosotros llamamos las Fuerzas Armadas, ¿no? Así estábamos en esta situación, ¿no? Entonces, tenemos ahí un poco de lo que hemos estado hablando, como el Tribunal Constitucional en esta sentencia, ¿no? Dice un poco lo que hemos dicho cuando define la Constitución, ¿no? Dice es un conjunto de normas, es un conjunto de principios, ¿no? Que en realidad forma un sistema de naturaleza orgánico, ¿no? De tal manera que hay una vinculación que hace posible que se vea un sistema tributario que pueda ser interpretado. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, pero siempre esa interpretación va a partir de la Constitución. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿no? El tema tributario, la materia tributaria, ¿no? El fenómeno tributario se tiene que explicar partiendo de la perspectiva constitucional, ¿no? Y yo les decía, el ser humano y su dignidad, ¿no? Y eso está en la sentencia del tribunal. Acá hay algunas sentencias que yo les coloco porque son interesantes, ¿no? Nos habla de la constitución política y nos habla de la constitución y democracia, ahí tienen ustedes la sentencia, contenido fundamental, las garantías de defensa, de las cuales podemos hacer uso, 200 y pico de artículos de la Constitución, la naturaleza que tiene la Constitución, en qué consiste este principio de jerarquía normativa, ¿no? ¿Cuáles son estos principios de interpretación? ¿No? Habla de la reforma constitucional, bien interesante, ¿no? Y esta famosa de la supremacía normativa, ¿no? Sumamente importante. Cuando hablamos de los tratados internacionales, ¿no? Esto está, esta teoría de subfuentes o de las fuentes en general está recogida en la sentencia 047-2004, que tiene más o menos entre 80 y 90 páginas, pero es muy bueno, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, acá se define qué cosas son los tratados internacionales, cosa que que sabemos, porque sabemos constitucional, ¿no es cierto? Los estados, ¿no? Celebran convenios o tratados de naturaleza eh, entre dos o tres estados, ¿no? Y bueno, lo que hacen en realidad es ver qué intereses en común tenemos, de tal manera que ese tratado tiene que ser respetado por los países que han intervenido. ¿Y qué significa que sea respetado? Que lo aprobado en los tratados tiene que ser internalizado en las normas reguladas en el país, en los países que han suscrito el tratado. Por eso ustedes escucharán
¿no? Saliéndome un poco de la materia tributaria, cuando se discute el problema de la pena de muerte, dice, pero nosotros hemos suscrito el Tratado de San José, tendríamos que salirnos del tratado, sí, tendríamos que salirnos, porque nos hemos vinculado, hemos acordado que en nuestro país no va a haber pena de muerte, ¿no? Salvo este, dos o tres situaciones expresas que no tienen que ver necesariamente, por ejemplo, con el sicariato, ¿no? Entonces, en nuestro país es imposible que por un delito, ¿no? Eh, vayamos a la pena de muerte. Pero eh, si se decide con este gobierno o con otro gobierno que sí es necesario en la situación en la que nos encontramos regular la pena de muerte, ¿no? Porque hoy día tenemos una serie de modificaciones también. Hoy día el peruano está interesante, ¿eh? Está el tema de la legítima defensa. Yo no tengo armas ni tendré nunca, pero, pero hemos visto personas, ¿no? A quienes han intentado matar, ¿no? Y por defenderse, yo me acuerdo de un caso clarísimo, era muchos señores que son de la China o que vienen de la China, no sé, tienen su chifita, ¿no? Hablo de chifas chicos, pero ahí mismo viven, ¿no? Y entonces entró la persona, no sé si a robar, a saltar, no tengo la menor idea, pero entró para algo malo, ¿no? Y el señor pues estaba con la pistola, no sé, y el que entraba, el ratero, el ladrón, ¿no? El sicario, la verdad no sé qué nombre darle. Y, y el padre de familia saca pistola y le dispara y muere. ¿Dónde termina ese padre de familia? En la cárcel. En la cárcel. Entonces yo estoy viendo que están matando a mi hija, ¿no? Y no puedo defenderla. Tengo que dejar que mi hija muera. Porque si yo tengo pistola y mato en defensa propia, yo me voy a ir a la cárcel. O sea, así de loco es nuestro sistema, ¿no? Entonces, hoy ha salido la regulación amparando esta posibilidad de que por defensa propia, si se mata a la persona que nos está agrediendo, no vas a ir a la cárcel, ¿no? Eso es un poco para frenar la tremenda delincuencia y la inseguridad ciudadana que tenemos, ¿no? Es alucinante, realmente. Entonces, eso va de la mano del tema de los tratados internacionales, ¿no? Y también dice la norma 3 del título preliminar del Código Tributario, la ley tributaria, ¿no? Y claro, sin ley, acuérdense, no hay derecho tributario, porque la ley es la fuente del derecho tributario, la fuente primaria. Es decir, si no hay una ley que regule un tributo, que cree un tributo, no estamos hablando de derecho tributario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener, ¿no?, un órgano titular, que ejerza la potestad tributaria, ius imperium, soberanía, como le queramos llamar, ¿no?, que utilice el instrumento normativo correspondiente, y eso vincula, ¿no?, a todos los operadores del derecho tributario. Y veíamos con una de sus compañeras, y ojo, a todos me han podido contestar, está en la PPT, porque mi pregunta fue, ¿y cuáles son las normas con rango de ley? Y la respuesta la tienen ahí, ¿no? Toda referencia a la ley siempre debemos entenderla como referida a las normas de rango equivalente. No solamente la ley, sino las normas con rango equivalente. Eso lo vamos a ver más adelante en el Código Tributario, en las normas reguladas en el Código Tributario, ¿no? Entonces, entre las normas de rango equivalente a la ley, ¿no?, que regula la materia tributaria y con las cuales se puede ejercer potestad tributaria. Eso es bien importante, por eso
a su compañera que intervino, y yo no quiero con esto castrar las intervenciones, intervengan, por favor, así aprendemos. Se dice decretos legislativos que han sido dictados por el Poder Ejecutivo, ¿no? En virtud de una delegación de facultades. Artículo 104 de la Constitución, que es lo que tenemos en este momento. Las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, ¿no? Esas son las normas con rango equivalente a la ley. Miren qué fácil estaba la respuesta, ¿no? Yo hasta ahora, ninguno de ustedes tiene un 20, ¿ah? Ojo. Y también pregunté qué es una ley orgánica y nadie me contestó, ¿no? Y yo les dije, ¿y cómo se modifica la ley orgánica? Nadie me contestó. Ahí tienen la definición de la ley orgánica y también es importante que ustedes sepan que la ley orgánica solo puede ser modificada con una norma de rango equivalente a la ley orgánica. Ojo, o sea, una ley orgánica no puede ser modificada por una ley ordinaria, porque si no, ¿por qué es ley orgánica? ¿No? La ley orgánica inclusive tiene un proceso formativo distinto, ¿sí? Esas son las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? También es fuente del derecho tributario la norma de naturaleza reglamentaria. Por eso tenemos, ahora, por ejemplo, el contador, yo le pedí antes de ayer que por favor me mandaran las declaraciones determinativas del impuesto a la renta, tanto mía como de mi esposo, porque creo que a mí ya me toca el lunes, ¿no? Entonces, para pagar, etcétera. Bueno, y justo me lo han mandado ya hoy día, ¿no? Entonces, bueno, ya está, ¿no? Y eso lo regula la ley del impuesto a la renta y el reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, es bien importante que se entiende por reglamento, ¿no? Es toda disposición de naturaleza amplia y general, ¿no? Que va a emanar de un órgano distinto al Parlamento, ¿no? En este caso es el Poder Ejecutivo. Generalmente los reglamentos de la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, se regulan mediante decreto supremo, ¿sí? Y siempre va a estar subordinada a la ley, siempre. Y obviamente, y ustedes me dirán, Carmen, y a la Constitución, efectivamente, a la Constitución, ¿sí? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Esto es bien interesante, ¿no? Eh, la, la administración tributaria no tiene potestad tributaria. Ojo, SUNAT no tiene potestad tributaria, pero tiene potestad reglamentaria, ¿sí? Entonces nosotros nos regimos por un reglamento subordinado a la ley. Porque de dónde salen los reglamentos? Muchísimas veces son propuestas, tiene potestad para sugerir reglamentos, sí, SUNAT, el Tribunal Fiscal, dentro de sus regulaciones y dentro de sus facultades la tiene, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿sí? Cuando hablamos de la jurisprudencia, hablamos de esas resoluciones, ¿no? Que pueden ser en materia administrativa, como les decía, o en materia jurisdiccional, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? Yo doy por sentado de que todo está claro. Lo que sí me preocupa un poco es que cuando yo les pregunto algo, se quedan callados. Y entonces, yo no creo que sea por timidez, porque usted, a la edad que usted ya no, la timidez ya no puede calzar en un abogado, ¿no? Conversemos un poquito sobre la interpretación de la norma tributaria, porque todos vamos a leer en el peruano, en nuestra ley del impuesto a la renta, en nuestro código tributario, en nuestra constitución, ¿no? Y al leer estamos interpretando. Estamos leyendo la constitución y estamos interpretando. El otro día les dije
que el artículo 74 decía promulgación. Las leyes de periodicidad anual surten efecto a partir del año siguiente al de su promulgación. Cuando el artículo 74 debería decir publicación, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una interpretación, porque si nos quedamos con la interpretación literal es lo primero que hacemos, leemos, pero muchas veces la interpretación literal es para algo muy simple, ¿no? Pero no nos dice la realidad, no nos dice todo, ¿no? Es fácil, pues. ¿Cuál es la alícuota del impuesto de alcabala? 3%. Ah, ya, pero si te hago otras preguntas, ¿no? Que es un poco la razón de la existencia de los estudios de abogados en materia tributaria, ¿no? De las auditoras que ven tema tributario, porque hay una fiscalización, SUNAT ve las cosas de una manera, el contribuyente las ve de otra manera, y el tribunal fiscal puede darle la razón a uno o al otro o tener otra interpretación, ¿sí? Entonces, el tema interpretativo, ¿no? Es muy importante, porque algo significa, ¿no? Estamos mirando el mismo hecho. El hecho no cambia, sino es cómo interpreto yo. Yo interpreto el silencio de ustedes, que a veces no sé, no les interesa el curso, es una posibilidad, un curso obligatorio, no han leído las PPTs, ¿no? Son tímidos, que no creo, yo descarto la tercera, entonces yo ahí me rayo, ¿no? Porque digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no intervienen? Porque al comienzo intervenían más, ¿no? Y ahora es cuando necesito que intervengan, ¿no? Nosotros cuando vemos una ley de naturaleza tributaria, tenemos que ver la ley en sentido material, en sentido formal y el contenido de la ley. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ¿no? La ley en sentido material quiere decir que esta norma debe tener un alcance y un contenido de naturaleza determinado. Ah, ya. ¿Y cuando hablamos de la ley en sentido formal? La ley en sentido formal, ¿no? Es cuando es expedida por el órgano competente. Por eso decimos ley o norma con rango de ley, ¿no? Ley en sentido formal, ¿sí? Ahí vamos. ¿Quién tiene que dictar la ley? Bueno, el Congreso de la República, Poder Legislativo. Y en decreto legislativo, si hay delegación de facultades, el Ejecutivo. Ya ustedes lo dijeron. Y, y las municipalidades, ordenanzas municipales que las da el Consejo Municipal, ¿no? Lo propio en el gobierno regional. Y el contenido de la ley, que ahí un poco vamos a aterrizar en la hipótesis de incidencia tributaria. ¿Qué contiene la ley? ¿No? La ley contiene una hipótesis abstracta, hipotética, subjetiva. Si compras una taza, ¿ya? Si compro una taza con café, estoy tomando mi café, yo no me voy a una cafetería, me voy a la cocina y me preparo un café. Pero si yo me voy a un restaurante y pido un café, ¿no es cierto? Me van a dar el café, pero me van a agregar el impuesto general a las ventas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley y su contenido, o sea, cuando hablamos del contenido de la ley, estamos hablando de esto. ¿Se ve, no? Entonces, acá, esto es abstracto, hipotético, irreal. Si compras un café, va a estar grabado con el IGB. Ah, qué interesante. Ya. Y si no lo compro, a ver, contésteme, por favor. Si no lo compro,
Llego a la cafetería y me doy cuenta que me olvidé mi plata. Y si no lo compro, señores, Disculpe, doctora, ¿puede volver a repetir el contexto que me perdí? Solo le escuché la pregunta, me gustaría escucharlo bien para poder responder. claro, cuando, mira, has entendido el sentido material y formal, que es bien sencillo, ¿no es cierto? Lo otro Sí, es claro. qué contiene la norma. ¿Qué contiene la norma? La norma dice, les voy a poner un ejemplo de un tributo que ustedes van a estudiar el próximo año. Ley del Impuesto General a las Ventas. ¿Qué grava? La venta de bienes muebles efectuada en el país. ¿Exacto? Sí me estás escuchando, ¿no? Sí, doctora. El servicio prestado en el país. Ojo. Si yo me voy a ir a Oca y compro una refrigeradora, me están vendiendo. Por lo tanto, está grabado con el IGB. ¿Correcto? Así es. Si yo me voy a un estudio de abogados para que me defiendan, eso es un servicio. Está grabado con el IGB. Si yo me voy a un restaurante, ojo, y le pido al restaurante, solo le pido una Coca-Cola. No le pido un plato de comida, le pido una Coca-Cola. ¿Es venta o es servicio? Es venta. También No, está es servicio. Es en un servicio. restaurante. Usted, o sea, yo no te voy a, hay algo que quiero que ustedes me comprendan. Yo no les voy a enseñar a ustedes renta IGB, eso lo van a ver el próximo año. Pero en un restaurante se expende comida y bebida. Por eso, si yo me compro una Coca-Cola, esto no es una Coca-Cola, ¿ya? Pero si yo me compro una Coca-Cola en Wong, es venta y me cuesta 2 soles. Pero en un restaurante me cobran 11 soles. Así es. ¿Se dan cuenta? Porque es un servicio. Porque es un servicio. En IGB, ¿es venta o es servicio? Todo está grabado. Así de simple, ¿no? Entonces, el contenido es eso. Y yo les decía, el contenido de la ley, acá está, código tributario, ley del impuesto a la renta, su reglamento, ley del IGB, su reglamento. ¿Todo esto qué cosa es? ¿Es real o es abstracto? Es abstracto, es hipotético. ¿Por qué? Porque me está diciendo, si compras un café, va a estar grabado con el IGB. Si compras una refrigeradora, va a estar grabado con el IGB. Pero esto es la posibilidad. Ley de tributación municipal. Sigo con los ejemplos, o sea, con el contenido. Si te compras un predio y tienes un predio, vas a estar vinculado y vas a tener que pagar el impuesto predial. Ahora me voy nuevamente al contenido. Si no compro café, si no me compro un predio, ¿voy a estar vinculado con el IGB o con el impuesto predial? Si no tengo un predio, ¿tengo que pagar impuesto predial? No. No. No hay forma, porque justamente grava el patrimonio y yo no tengo patrimonio, ¿no es cierto? Así es. Ya. Entonces, por eso cuando yo les pongo ejemplo a ustedes, pensando en que todos son jóvenes, les digo, ustedes todavía no están grabados con el impuesto predial, pero sus papás probablemente sí, porque tienen un departamento, tienen una casa, tienen un terreno, están vinculados con el impuesto predial. Entonces, cuando hablamos del contenido, ¿sí? Estamos diciendo que es la norma que contiene una hipótesis de incidencia tributaria. Ustedes tienen la parte del libro de hipótesis de incidencia tributaria del profesor Giraldo, que necesito que lo lean, ¿no? Y entonces
Si en el mundo fenoménico, en el mundo en el cual estamos ustedes y yo, ahora estamos separados, porque yo estoy en mi casa y ustedes están en la suya, pero realmente estamos juntos en una reunión virtual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mundo real? Esta reunión que estamos teniendo. Otra cosa es cuando ustedes revisan y ven, ya, la profesora Carmen Robles va a dictar remoto. Ya. Si yo no me matriculo con Carmen Robles, me matriculo con, ahorita no se me ocurre el nombre de ningún profesor, Daniel Arana, Daniel dicta física. Entonces, eso es el documento, lo hipotético. Y lo real es esto. Se han matriculado conmigo, las clases son remotas. A los alumnos que se han matriculado con Daniel Arana, las clases son físicas. ¿Entienden la diferencia entre lo hipotético, ¿no es cierto? Y lo real? Al que me dice que no lo mato, desde mi casa lo mato. Señores, ¿me han entendido? Sí, profesora. Perfecto. Entonces seguimos avanzando, ¿no es cierto? Y ahí vamos al tema de la ley ya, ¿no? Seguimos, miren, estamos en 1, 2, 3, ¿no? Acá está. Tenemos la hipótesis, ¿sí? De incidencia tributaria. Irreal, abstracta, hipotética. ¿Ok? No se verifica en la realidad. Siempre va a estar en la ley del impuesto a la renta. Si tienes ingresos por rentas del trabajo, vas a pagar impuesto a la renta. Ahora que me han hecho mi DJ, yo tengo por ahí un departamento rentado. A eso le llaman renta de primera categoría. Si tienes ingresos por alquileres, impuesto a la renta. Yo pago impuesto a la renta por un porcentaje de la renta que me paga el departamento alquilado. Pero eso, ¿dónde está? Eso está en la ley. Ojo. Y otra cosa muy diferente es que todos los meses, ¿no? Yo pago el impuesto. En realidad no lo pago todos los meses, pago de enero a septiembre y luego de octubre a diciembre, ¿no? No voy al banco porque tampoco lo pago desde la app, ¿no? No sé pagar desde la app. No sé pagar desde la app los temas tributarios, ¿no? Todo lo demás sí. Pero yo me voy al banco y me olvido el asunto porque pago de enero a septiembre. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es el mundo hipotético o real? Señores, mundo real. Es mundo real. ¿Se dan cuenta? La hipótesis es eso. ¿Sí? Y otra cosa es la realidad. Totalmente diferente. ¿Sí? Mientras que eso no sucede en la realidad, esa condición que es suspensiva, esa condición, ese contenido, siempre va a estar ahí atrás, ¿no? Entonces vamos a tener un supuesto que es la hipótesis de incidencia tributaria siempre. Ojo, la hipótesis de incidencia tributaria no se realiza. Vamos a tener, ¿no? Un hecho económico que se acontece en la realidad. Voy a ir a Oca a comprar una refrigeradora, me compro un predio, me compro un café. Ya, has realizado una operación económica. Ok. Entonces, esa operación económica, si coincide con los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria, ¿sí? Lo que va a suceder es ya un fenómeno tributario llamado hecho imponible. Oye, me compré un departamento para tener una renta. Bacán, Carmen. Por si acaso, no. Si te estás comprando un departamento, tienes que pagar el impuesto de alcabala. Es un mundo real, ¿no? Y todos los años vas a tener que pagar el impuesto predial.
y todos los años vas a tener que pagar arbitrios. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es la ley, que siempre va a ser hipótesis, y otra cosa es la realidad, donde tenemos un hecho económico que si coincide con la norma de naturaleza tributaria, se convierte en un hecho tributario llamado hecho imponible. Así como nosotros al jus imperium le llamamos potestad tributaria, ¿sí? En materia tributaria, a esa coincidencia entre la hipótesis de incidencia y el hecho imponible, entre la hipótesis de incidencia y el hecho económico le llamamos hecho imponible. Ojo, ¿sí? Preguntas. Si tengo un departamento en... Hay lugares, de verdad les digo, donde los departamentos no son muy caros, ¿ya? Pues me compro un departamento en Miami. ¿Tengo que pagar impuesto predial en Perú? Disculpe, solo escuché que preguntó si tenía que pagar impuesto predial en Perú. Sí, pero no escuché lo anterior. Claro, el hecho es que yo me compro un departamento en Miami. No lo tengo, pero estoy inventando. Tengo un departamento en Miami. Tengo un departamento en otro país. ¿Tengo que pagar impuesto predial en el Perú? ¿Por ese predio que está en otro país? ¿Sí o no? No, No. ¿Por qué no? porque el impuesto predial es un impuesto que se aplica a las normas y acá en Perú, dentro de nuestra jurisdicción. Creo que va por ese lado. Claro. Mira, cuando leas, y yo les pido por favor que lean la parte pertinente a hipótesis de incidencia tributaria. Hay un artículo mío donde les explico. Está el artículo del profesor Geraldo Ataliba, que es parte de su libro Hipótesis de incidencia tributaria. Yo te digo por qué no se paga. Porque tienen que coincidir 4 aspectos. Y ahí hay un aspecto que no coincide, que es el aspecto espacial. El impuesto predial grava la propiedad predial de predios en el Perú. ¿Correcto? Eso dice la norma, la parte hipotética. Por lo tanto, es como decir, no me compro el café, no me compro el predio. Acá me compré el predio, pero no hay coincidencia con los 4 aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria. O sea, tenemos que tener un sujeto que realice, ahora lo vamos a ver en cuadritos, se tiene que cumplir con el aspecto espacial. Ojo, si yo me voy de viaje y me compro ropa, me compro vestidos, me compro souvenirs en el país, ¿tengo que pagar IGB en el Perú? No. No. ¿Por qué? Porque justamente no se cumple el aspecto espacial. Yo me los he comprado en Puerto Rico, ¿no? Me los he comprado y los he traído a Puerto Rico. No tengo por qué pagar en el Perú. ¿Estamos, señores? Creo que el tema está claro, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Y la norma octava del título preliminar del Código Tributario nos dice que para aplicar las normas de naturaleza tributaria pueden usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. Ya. Generalmente tenemos el método literal, tenemos el método, y literal es lo que acabo de leer, al aplicar las normas tributarias podrán usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. ¿Qué estoy haciendo? Una interpretación literal de la norma, ¿no es cierto? ¿Sí me están siguiendo, no es cierto? Señores, correcto. Entonces, también tenemos la interpretación racional, porque la interpretación literal a veces no nos ayuda.
Nos ayuda para lo simple, no nos ayuda para lo complejo. Por eso muchos informes que se piden a los estudios, a estas auditoras es, ¿esto está grabado o no está grabado? Porque SUNAT dice que está grabado. Y por ahí el abogado o el contador hacen su informe y dicen, no, no está grabado por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué está haciendo? Está interpretando. Y el hecho es el mismo. La situación es la misma. O sea, el contenido no cambia, pero la interpretación que yo le doy es otra, ¿sí? Entonces, la interpretación literal me sirve en un primer momento, pero para cosas complejas ya no me sirve la interpretación literal. Entonces, camino un poco más y me voy a la interpretación. Primero les explico yo, ya luego vemos las PPTs. Luego vamos a la interpretación racional. ¿Y a qué se refiere la interpretación racional? La ratio, la razón de ser de la norma, ¿no? ¿Por qué se da esa norma? ¿Qué quiso decir el legislador? Esa es la interpretación racional, ¿correcto? Y está la interpretación histórica. Entonces, cuando se va a dar una ley que cree un tributo, que modifique un tributo, etcétera, siempre hay una exposición de motivos, siempre, en el proceso formativo. Entonces, una interpretación histórica no solamente va a pedir qué dice la norma de actual, va a hacer un análisis, ¿no? Para poder hacer un buen informe, qué dice la interpretación o históricamente cómo se ha ido modificando en los artículos que estamos analizando. Eso es interpretación histórica, ¿no? Pues ahora lo vamos a ver, ¿sí? Miren ustedes, acá está, ¿no? Acá está. Esta interpretación literal, ¿no? La norma, pues, con un sentido que no hay forma que te equivoques, ¿no? ¿Cuál es la alícuota del impuesto de alcabala? 3% del valor de venta. No hay mucho que analizar, ¿no? Pero tenemos normas que no son claras, y en eso nuestro legislador se gana el Oscar, ¿no? Y también tenemos esta integración que nosotros le llamamos interpretación sistemática, ¿no? Lo que está prohibido, lo que no se permite en materia tributaria es interpretación analógica, ¿no? Ahí no se permite. Yo les hablaba de la interpretación histórica, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia del beneficio al pensionista? El beneficio al pensionista siempre se ha dado, ¿no? Con un beneficio sin tiempo, es decir, se ha dado inafectación, pero el decreto legislativo 776 no lo dice, entonces crea un problema. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal, cuando tuvo el problema de analizar el artículo 19, ¿no? Hizo una interpretación histórica y se fue a normas que habían regulado el impuesto al patrimonio predial antiguo, pero donde se hablaba de la inafectación. Entonces, no es beneficio tributario. Eso lo vamos a ver más adelante. No es beneficio tributario, es inafectación. Porque obviamente no podía el Tribunal Fiscal, ¿no? Yo creo que la norma se ha debido cambiar, ahí se ha forzado un poco la interpretación, pero no se podía, no se puede. Al pensionista promedio no se le puede quitar de ninguna manera su derecho a poder tener dinero para comer, ¿no? O sea, el impuesto predial es bien alto. A mí no me hace nadita de gracia pagar el impuesto predial. Y súmale los arbitrios, ¿no? Yo digo, oye, un pensionista promedio no puede pagar esto. No lo puede pagar, ¿no? Entonces, obviamente el Tribunal Fiscal no iba a atentar contra el pensionista promedio. Por eso es que se ha ido
por la interpretación histórica, ¿no? Bueno, la interpretación literal ya se las he explicado, ¿no? Y la razón de ser de la norma también, ¿no? Que es bastante clara. Se busca la razón de ser de la norma. ¿Para qué se dio? ¿Cuál es la razón de ser de la norma? Eso es bien interesante. Y nosotros, a lo que tenemos, porque no es que yo hago un tipo de información y no otro, no, haces todo junto. Tenemos un sistema tributario, código tributario, renta, IGB, todos los tributos. Entonces, tenemos que caminar a hacer una interpretación de naturaleza sistemática, ¿sí? Porque tenemos un sistema tributario. Sistema tributario nacional. Está compuesto, ¿por qué? Por todos los tributos que existen en un determinado momento, en un determinado país. Ah, ya. Entonces, si yo voy a hacer un informe, ahora yo voy a ver si está grabado o no ha grabado tal operación, que es materia de consulta, yo voy a hacer una interpretación sistemática, porque lo que tenemos en el país es un sistema tributario orgánico, ¿sí? Desordenado, ¿no? Mal regulado, pero orgánico, ¿sí? Y entonces acá, para ir cerrando esta parte de la hipótesis de incidencia tributaria, ¿no? Que tenemos el libro del profesor Geraldo Ataliba, yo les decía, ¿no? Acá en el mundo, esto yo no lo voy a dibujar como el Perú, pues, ¿no? Pero piensen que esto es todo el Perú, ¿ya? Todo el Perú. Y entonces hay una serie de hechos económicos que se dan todos los días, los 365 días del año. Pero el legislador, mediante una ley tributaria, decide qué hechos económicos se van a grabar. Ojo, ¿qué hechos económicos se van a grabar? No todos los hechos económicos están grabados. A ver, ¿quién me dice un hecho económico que no esté grabado? Ah, Los, perdón, sí, dinos. los eventos culturales. Claro, pero eso es porque hay un beneficio, hay una liberación, ¿cierto? Así es. Claro. Pero, por ejemplo, a ver, tu nombre es Jenny Vara. Jenny. Jenny, ¿qué pasa? No te voy a mostrar mi... Acá está. ¿Ves esta lupa? Sí. Ya. ¿Qué pasa, Jenny, si me dices, Carmen, esa lupa me gusta porque es potente? ¿Me la vendes? Y yo te digo, ya, te la vendo en 50 soles, que es lo que me costó. Es decir, estoy inventando el precio. Y estamos ahorita juntas y yo te la vendo y tú me das los 50 soles. ¿Correcto? Correcto. Correcto. ¿Ese es un hecho económico grabado? No. Pero es un hecho económico. Así es. Pero no está grabado, ¿no es cierto? ¿Por qué no está grabado? El hecho económico no está grabado, acá está, porque está inafecto. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a la actividad empresarial, ¿no es cierto? Pero si tú te vas a una librería, ¿sí me escuchas, no, Jenny? Sí, la estoy escuchando, doctora. Si tú te vas a una librería y te compras esa lupa, ¿va a estar grabado con el IGB o no? Sí, porque sí. Es un sí rotundo, es un sí rotundo. Sí. Como en mi caso es un no rotundo. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a la actividad empresarial. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No me dedico a la actividad empresarial. Entonces, lo único que estoy haciendo... Y lo vende como persona natural, podríamos decir así. Exactamente. Entonces, hay hechos económicos grabados. ¿Por qué? Porque están contenidas en la hipótesis de incidencia tributaria. Yo no sé qué hice, ya salió. A ver. ¿Y aquí hago para salir de eso? No quiero apretar nada. A ver. Se ve azul, ¿no?
Sí, sí, doctora, pero creo que puede apretar el escape y sale lo que ha, de donde ha entrado, me parece. Ay, no. Apreté No, salió escape. todo. Sí, ya me salí. Por eso yo no quiero ni tocarlo. Esto es una vaina, es una vaina. Sí, ya, bueno. Qué pena, pues se quedará con azul, porque la verdad, no, ni sé qué cosa he hecho. Pero ya nos queda poco tiempo. ¿Ah? ¿Qué? Solo disculpe, intente hacer doble clic en cualquier parte dentro del PPT, por favor. Ya, Dentro del PPT, ¿podría probar? Quizás sí. desaparece así, porque creo está seleccionado todo. No, está dentro de la PPT. Mira, está dentro de la PPT. ¿Lo llegan a leer o no lo llegan a leer? Yo no Sí, sé sí, qué. sí se llega a leer, doctora, un poco bajo, pero sí al final se llega a leer, sí se ve. Acá, yo la verdad mentiría que les digo qué he hecho. Vamos a ver. No, me vuelve a salir así. Ya no tengo la menor idea de qué he hecho. Ya, la última ya, porque tenemos que entrar a... No, no quiere. Ya. Entonces, ¿por F4, qué? dicen acá los chicos, a ver, presione F4. Nada, ya apreté. Qué pesados que son estos, ¿no? Sí, a veces pasa. No tengo la menor idea. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, ya simplemente no quiere, pues, no quiere. ¿Qué vamos a hacer? No quiere. Y ustedes me dicen que apriete acá adentro y apriete acá adentro, ¿no? Pero bueno, ya. No podemos demorarnos mucho. ¿Qué habré? Alex no está, creo, ¿no? Doctora, en todo caso, ya como va a ser 7:20, ya Sí. falta, vamos dando las indicaciones para que puedan y se queden en este Ah, tema. ya. Y comenzamos la próxima clase con hipótesis de incidencia tributaria, dices tú. No se le escuchó, doctora, no se le escuchó lo último que dijo. No, le decía a Alex que comenzamos la próxima clase con hipótesis de incidencia tributaria. Ya, está bien, doctora. Ya, Una, listo. El chico, Jenny, algo quiere preguntar Jenny. sí, una consulta. Lo que pasa es que, a ver, estábamos viendo y quedamos en que cuando usted, o bueno, como persona natural, vendemos algo, no está grabado. Es lo mismo que cuando se tiene, en este caso, por ejemplo, ¿no? Una tienda virtual, porque ahora se estila mucho eso, una tienda por Facebook, por ejemplo, tampoco está grabado, porque tampoco se paga un impuesto. ¿Cómo, En cómo realidad, fue eso? en ¿Cómo se realidad, en es eso? realidad, sí, está grabado, porque lo que está grabado es venta de bien mueble efectuada por un sujeto que realiza actividad empresarial, ¿correcto? Eso es la operación grabada, esa es la hipótesis. Y Entonces, yo también levanto la mano, Jenny, igual que tú, porque para mí ya me acostumbré por la pandemia, cuando necesito alguna cosa la compro en línea, ¿ya? Yo no sé si me cobran o no impuesto, la verdad no lo sé, porque me lo traen a la casa, ¿no? He comprado varias cosas, me lo traen a la casa y pago, pero yo no sé si me están o no, en primer lugar, si me están grabando, y tampoco sé, porque no me dan recibo, y tampoco sé si ellos están tributando, pero sí sé que hay una norma, o sea, la norma existe hace un montón de tiempo, hace un montón de años, pero hay notificaciones de SUNAT que han estado saliendo en la página, en el Facebook de SUNAT, etcétera, es decir, ojo, vamos a fiscalizar a estos señores que venden por internet porque deben sacar su RUC, etcétera. Entonces hay inteligencia de SUNAT. Entiendo que sí se va a fiscalizar, ojo. claro, bueno, debe, imagino que
que ya lo deben de haber empezado a hacer, porque en realidad por pandemia sí se extendió mucho este tipo de comercio. Porque no quedaba otra, ¿no? Sí. Así es, Pero que estaba grabado, estaba grabado. O sea, no, ojo, no es que no esté grabado porque te lo no se vendan por cumplía con la internet. ley, ¿no? Claro. La operación grabada en la hipótesis de incidencia tributaria es venta de bien mueble efectuada por un sujeto que desarrolla actividad empresarial o cuasi empresarial. Y entonces, ¿quién desarrolla actividad cuasi empresarial? Mi sobrina, ¿no? Es una chef que dejó de trabajar en un super restaurante, que ella ha puesto armado toda su tema en su casa y vende postres como no tienen idea y gana un montón de plata. Entonces, ¿hay capacidad contributiva? No. Sí. ¿Realiza actividad empresarial o cuasi empresarial? Sí. Tiene que tener un RUC, debe emitir comprobantes de pago, o sea, que está en la hipótesis de evidencia tributaria está. Ojo, lo que pasa es que se aprovecha, pues, ¿no? Se aprovecha. Sí, 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 claro. Bueno, en este sentido, como le digo, ahora ya como que lo han puesto un poco más estricto porque no estaba así. No, no, no era. Claro, sí, 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 pero si hay capacidad contributiva, yo creo que hay que pagar, ¿no? O sea, Sí, claro, así exacto. como los de cuarto quinta, ¿no? Los de cuarto quinta de alguna manera estamos amarrados sí o sí, porque si yo presto un servicio hoy, ¿no? Simple y sencillamente eh, tengo que emitir un recibo por honorarios. Cuando alquilo mi departamento, yo le mando al niño al que le he alquilado, le mando los recibos y él deduce un porcentaje del impuesto a la renta, deduce de lo que está pagando el departamento. O sea, estamos agarrados por todas partes. Entonces, que no sean chistosos los que están ganando bien, ¿no? O intermedio, lo que fuera, pero si hay riqueza y hay capacidad contributiva, tienen, tienen que ser formales. O sea, hay mucha gente que utiliza el Internet, pero son informales. A eso es de lo que estamos hablando. Y yo termino diciéndote esto antes de darle el uso de la palabra a Alex, porque es el primer control de lectura y hay algunas cosas que decir, es acá la idea de SUNAT es ojos informales, no abusen, porque los vamos a visitar, ¿no? Ese es un poco el mensaje de SUNAT, ¿no? Listo, entonces Alex, te cedo el uso de la palabra, ¿ya? Sí, buenas tardes, chicos. Por favor, vayan prendiendo las cámaras para poder empezar con el control. El control va a tener una duración de 30 minutos. Es para marcar verdadero o falso, 20 preguntas. Eh, sí, Alexander. Pero eso es porque tienes un problema. Claro. Luis está, todos podemos vernos.